Damos toda la bienvenida en nombre de la Agencia Aduana Zuleta. Bueno, en granito de arena siempre a la capacitación, a estas charlas magistrales, a cargo de estos dos docentes importantísimos en el comercio exterior. El día de hoy, bueno, estará a cargo de, ¿no es cierto?, de Alejandro Garay, ¿no es cierto?, director, consultor y especialista en comercio exterior, ¿ya? Al igual que Rodrigo Valenzuela, también un consultor especialista en comercio exterior, ambos con amplia experiencia docente, y está, ¿no es cierto?, a cargo de esta temática tan importante que es tramitación aduanera y beneficios tributarios de la exportación. Bueno, sin más preámbulo, dejo, ¿no es cierto?, a Alejandro Garay y a Rodrigo Valenzuela, quienes están a cargo de esta capacitación. Adelante, Alejandro. Muchas Bienvenido gracias, todos. Francisco. Bienvenidos Hola, todos. Marcelo, buenos días. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia, y la verdad que feliz después de un tiempo, no recuerdo cuántos meses, de poder volver a esta instancia de webinar, esta alianza estratégica virtuosa, como digo yo, entre DataSur, información que importa, y la Agencia de Aduana Zuleta. Así que feliz de estar nuevamente por estos lados. Les hablo desde Valparaíso. Yo creo que más de algunos de ustedes me conocen. Hoy día es junio 15 y tenemos preparado más o menos 60 minutos para hablar un poquito del proceso de tramitación aduanera de exportación, que va a estar de mi cargo, para darle después el pase a Rodrigo Valenzuela, ¿no es cierto?, para que él vaya concretamente al tema de los beneficios para los exportadores chilenos. ¿Qué les parece? Estoy mirando la hora, son 11:06, voy a ir rápido porque el tiempo vuela, muy rápido, muy rápido. Recordarles a ustedes que hablar de exportaciones es un concepto macroeconómico, ¿no es cierto? Es un concepto económico netamente, pero desde una perspectiva aduanera no podemos olvidar que la exportación responde a un concepto aduanero netamente, ¿no es cierto?, que es las destinaciones aduaneras. Destinaciones aduaneras que están tipificadas en los textos legales. Sabemos que existen las destinaciones aduaneras de ingreso, las destinaciones aduaneras de salida, y en ambos casos son de carácter definitivo y también de carácter suspensivo. ¿No es así? ¿Dónde encontramos la exportación? ¿Dónde encontramos la exportación? Dentro de las destinaciones aduaneras de carácter definitiva, donde tenemos también un poquito, está al ladito, por así decirlo, de la reexportación, que es, ¿no es cierto?, la devolución de mercancías al exterior que ingresaron a Chile y que no fueron nacionalizadas, ¿no es cierto? Eso es la reexportación. Y al ladito está la exportación, donde a mi juicio, conjuntamente con la importación, son las destinaciones aduaneras más importantes de todo el tema del comercio exterior. Hablar de exportación implica hablar de la salida legal de mercancías, mercancías tanto nacionales, es decir, que están dentro de Chile, que se rescatan en Chile, que se elaboran en Chile, que se cosechan en Chile, que son fruto de la pesca, etcétera, o también bienes que alguna vez fueron extranjeros. La definición de exportación no solamente habla de mercancías nacionales, sino que también de mercancías nacionalizadas para que en el exterior se puedan utilizar o consumir. Hablar de exportaciones significa hablar de modalidades de venta que por un tema de tiempo no me puedo explayar, pero sí se las voy a mencionar. Existen 4 modalidades de venta, una que dice que el precio jamás va a cambiar, afirme. Hay una segunda modalidad de venta, ¿no es cierto?, que se conoce como consignación libre, donde se entrega al recibidor toda la responsabilidad de la fijación del precio. También existe un híbrido entre ambas que les expliqué recién, que se llama mínimo a firme con consignación libre. Y finalmente existe una modalidad donde, según las condiciones que llegue la mercancía o según algunas cuestiones de carácter del mercado, del tema bursátil, la volatilidad de los precios, puede ser que los precios cambien. Y eso se llama baja condición. Eso es simplemente para orientar. Y respecto del proceso que empiezo de inmediato de exportación, hablarles de un primer, de un segundo y de un tercer aviso del proceso exportador.
Vamos entonces, ¿qué les parece con este proceso que, como pueden observar ahí, tiene cinco etapas? El primero está en rojo, se llama presentación de la operación. Para mí esto es muy simple, y lo voy a explicar con palabras muy sencillas. El exportador chileno debe pedirle permiso a la aduana para exportar. Miren qué simple. Años atrás existía un documento que se llamaba informe de exportación, que había que presentar ante el Banco Central. Eso hoy día no existe. Eso no existe. Y años atrás, hace más de 20 años, existía un documento aduanero que se llamaba orden de embarque. Orden de embarque. Eso no existe, la orden de embarque. Hoy día existe un documento único de salida que se llama DUS, que es a través del cual el exportador, ¿no es cierto?, le pide permiso a la aduana. Ahora, yo dije, el exportador pide permiso. Sí, pero a través de una agencia de aduana como lo puede ser Patricio Zulueta. Agencia de aduana Zulueta es el encargado de presentar los bienes, ¿no es cierto?, al servicio, de tal manera de decirle, señores, aduana, ¿puedo exportar? Lo primero que hay que hacer es pedir permiso. Hay que pedir permiso. Y eso es el primer mensaje, ¿no es cierto? Es pedir permiso de tal manera que las mercancías puedan ingresar físicamente a zona primaria para que después se pueda embarcar y para que la mercancía en definitiva se vaya hacia el extranjero. Lo primero que hay que hacer es pedir permiso. ¿Y cómo se pide este permiso? Simplemente el exportador debe cumplir con lo que dicen los textos legales. El exportador debe presentar a la agencia de aduana un mandato, ¿no es cierto? Un mandato en el cual autoriza a esta agencia de aduana a que se haga cargo de la operación de exportación. ¿Cuándo tiene que hacerlo de forma obligatoria el exportador? Cuando las mercancías valen de $2.001 FOB hacia arriba. No 2.000 como muchos piensan, 2.001. 2.000 hacia abajo, el exportador, si quisiera, podría prescindir de los servicios de una agencia de aduana, pero de 2.000 hacia arriba, está obligado el exportador a contratar un agente de aduana. Pero tiene que mandatarlo, no basta con que lo llame por teléfono, le tiene que dar un mandato y decirle, yo te autorizo. Y esa persona que autoriza, evidentemente, tiene que tener la capacidad, tiene que ser un representante legal. ¿Qué más? Tiene que entregarle instrucciones de embarque con todos los datos de la carga, los datos del vendedor, los datos del comprador, el tipo de mercancía, cuál es el medio de transporte, ¿por qué no el código interno del producto? Porque sirve bastante para que la agencia de aduana, a través del pedidor arancelario, pueda clasificar la mercancía. Clasificar la mercancía, que es sumamente importante lo que ocurre en este documento. Tiene que presentar también en algunos casos, como por ejemplo en la reexportación, tendrá que presentar, cuando proceda, la resolución que faculte o que permita, ¿no es cierto?, la destinación. En el caso de las exportaciones no se necesita, porque la exportación claramente, con el solo documento único de salida, actúa en forma sola. ¿Qué más tiene que entregar? En los casos de operaciones a firme, una copia de la factura comercial, ¿no es cierto?, emitida de acuerdo a las instrucciones que da el Servicio de Impuestos Internos. En el caso de productos hortofrutícolas habrá que presentar una planilla de calibraje, ¿no es cierto? Eso es fundamentalmente lo que debe hacer el exportador. ¿Qué es lo que hace la agencia de aduana entonces? Toda esta información la administra, la revisa, chequea que esté todo en orden y tiene que evidentemente completar este documento único de salida y colocarlo dentro de estos canales de información que hoy día se conocen como SIGAT o como AduanaNet o como algunos desarrollos propios que tiene la agencia de aduana para transmitir la información hacia el Servicio Nacional de Aduana. Si no hay problemas en la confección del DUS, problemas desde el punto de vista arancelario, problemas desde el punto de vista de la valoración, que son temas centrales, y si no hay problemas de forma, como por ejemplo un mal código, un código de una comuna mal puesta, un RUT
mal escrito, si no hay errores tanto de fondo como de forma, evidentemente que el documento va a salir aceptado rápidamente. Si hubieran problemas, evidentemente el documento único de salida va a ser rechazado y devuelto electrónicamente, donde el despachador de aduana, Patricio Zulueta, agencia de aduana, va a tener entonces la posibilidad de corregir el error y presentar nuevamente la información ahora rectificada. Eso es respecto del primer mensaje. Se le llama el primer mensaje porque es la primera instancia, lo primero que se hace para tramitar esta exportación. Una vez que se ha ingresado, ¿no es cierto?, esta declaración, este documento único de salida en el sistema de aduana, y evidentemente la aduana lo ha aceptado, se llama TUS, aceptación a trámite, claramente que está autorizada la mercancía para ingresar a la zona primaria. Entonces estamos hablando ahora del ingreso a zona primaria. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Se debe presentar la documentación requerida, es decir, lo que indica el TUS y la guía de despacho, para que se ingrese manualmente por el funcionario de aduana. Ya les voy a explicar algunas formalidades que tiene que tener la guía de despacho respecto del correcto, digamos, funcionamiento para el ingreso a zona primaria. Hay que considerar los kilos brutos, ¿no es cierto?, la cantidad de bultos, ¿no es cierto?, para que esto trabaje en perfecto orden. Algunas formalidades de la guía de despacho. La guía de despacho es el documento que emite el transportista terrestre, ¿no es cierto?, que claramente debe llevar en esa guía de despacho el código y el nombre de esa oficina de aduanas, también el número del TUS con aceptación a trámite, indicar, ¿no es cierto?, los datos del camión que está transportando la mercancía, indicar los pesos brutos de la mercancía transportada, etcétera, ¿cierto? Una guía de despacho solamente puede amparar mercancía que corresponda a un solo documento único de salida. Por otro lado, también es conveniente en el DUS mismo escribir a mano, en el mismo DUS, escribir el número de la guía de despacho. Es decir, cruzar la información entre guía de despacho y DUS aceptación a trámite. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas situaciones operativas que pueden ocurrir, ¿no es cierto?, en el ingreso a zona primaria? Es importante que ustedes sepan que los contenedores, cuando estamos hablando de mercancía en contenedor, muchas veces están descansando en unos lugares donde los tratan bien, con cariño, qué sé yo, le hacen un montón de servicios útiles, igual que como puede ser una peluquería o un salón de belleza. Los contenedores necesitan mucho cariño, están descansando los depósitos de contenedores, hasta que se requiere según una reserva de espacio, según un booking, de que este contenedor preste un servicio. En consecuencia, el transportista terrestre debe dirigirse a este depósito de contenedores y retirar el contenedor vacío desde ese depósito, ¿no es cierto?, a fin de que sea utilizado por el exportador. En términos logísticos, este movimiento dentro del depósito de contenedores se conoce como gate out. Gate out, que es el movimiento logístico. También tenemos que tener muy claro que las mercancías, los contenedores, tienen que dirigirse al puerto. Cuando la empresa exportadora trabaja bien con los tiempos, no se adelanta mucho, no es porque adelantarse mucho no es bueno, peor es demorarse mucho. Cuando se trabaja justo a tiempo, lo ideal es que las mercancías entren al puerto o al terminal de contenedores desde el momento de que se abre lo que se conoce como el stacking oficial. ¿Qué es lo que es el stacking oficial? ¿No es cierto? Es el centro de almacenamiento, un punto de almacenamiento dentro del terminal de contenedores que la compañía naviera le piden arriendo al operador. Pensemos, por ejemplo, una compañía naviera en Valparaíso, X, evidentemente le paga al Terminal Pacífico Sur por un espacio para que ahí se vayan posicionando los contenedores en forma ordenada antes del embarque en la nave. El stacking oficial es eso. Se inicia normalmente 3 días antes de la fecha de llegada del buque. Eso es cuando se trabaja en forma muy ordenada. Pero un exportador
perfectamente podría adelantarse y llegar antes del stacking oficial y no tendría ningún problema porque existe el concepto de stacking continuo que se inicia 4 días antes del inicio del stacking oficial. Es decir, está la posibilidad de que un exportador pudiera llegar antes de que se configure el stacking oficial. Ahora, si el exportador es demasiado logístico, planificó con mucha antelación la operación, evidentemente no le va a convenir dejar el contenedor arriba del camión porque el camión le va a cobrar por la sobreestadía. Está la posibilidad que el exportador pueda negociar, ¿no es cierto?, con el almacén, con el terminal de contenedores, lo que se conoce como early stacking, es decir, un ingreso a stacking en forma anticipada, de tal manera de no dejar el contenedor sobre el camión. Evidentemente que esto hay que pagar. Ahora, cuando los exportadores se demoran, cuando la logística ha habido problemas, qué sé yo, sistemas de producción, hubo demora, evidentemente está la posibilidad de llegar al límite, ¿no es cierto?, lo que se conoce como late arrival, que principalmente está asociado a la carga reefer, cuando no se llega dentro de los plazos convenidos. Está la posibilidad, ¿no es cierto?, de llegar demorado. Evidentemente eso tiene un costo, una multa. Y no siempre hay que confiarse que te van a dar la posibilidad de poder llegar pagando la multa. Hay veces que se cierran los plazos y es bastante complicado. Es un tema que tiene que manejar tanto el terminal portuario, por ejemplo en Valparaíso el TPS o en San Antonio el STI, pero también lo tienen que manejar con la compañía naviera. Esas son las situaciones operativas que ocurren. También puede ocurrir que dentro del terminal de contenedores, considerando la importancia que tiene el convenio SOLAS, no sé si ustedes han escuchado hablar del convenio SOLAS, que es como un acápite muy importante del convenio IMO del año 1951, para que ustedes sepan, IMO no significa carga peligrosa como muchos piensan. IMO es un instituto, una organización que depende de las Naciones Unidas, que se llama International Maritime Organization, IMO, que es del año 51. Dentro de ese convenio hay una parte o un convenio subyacente que se llama el convenio SOLAS, el convenio SOLAS. Y dentro de ese convenio SOLAS se habla de la importancia y de la obligación que existe a partir del año 2016 de verificar la masa bruta de los contenedores. En otras palabras sencillas, pesar el contenedor. Esto en el contexto del convenio SOLAS. El primer método para poder verificar esta masa bruta dice relación con pesar el contenedor completo, como ustedes están viendo en esa fotografía. Se pesa el contenedor completo, cerrado, después de que se consolidó, después de que se selló. Normalmente esta gestión se hace en los terminales de contenedores de Chile. Pero también está la posibilidad, que normalmente se hace fuera de los terminales de contenedores, en esas básculas que están autorizadas, ¿no es cierto? Está la posibilidad de pesar, por ejemplo, ustedes ven ahí material de trinca. ¿Qué es lo que es material de trinca? Ahí ven sunchos, ahí ustedes ven un pallet, ahí ven ustedes un tambor con pintura y el contenedor vacío, es decir, pesar por separada tanto los materiales de fijación como los materiales de embalaje, como lo que se conoce también como materiales de estiva, madera de estiva, etc. Y el contenedor vacío. Esa es una forma también de poder verificar, ¿no es cierto?, la masa bruta del contenedor. Respecto del conocimiento de embarque, siempre se dice que el conocimiento de embarque lo emite la compañía naviera. Es cierto, no hay libro que nos diga eso, pero la verdad que tenemos que decir que las agencias de aduana, los freight forwarders, la verdad que hacen el trabajo hoy día la verdad que le hacen el trabajo muy fácil a las compañías navieras hoy día. Muy fácil a las compañías navieras, porque ellos son los encargados de emitir, ¿no es cierto?, lo que se conoce como la matriz de conocimiento de embarque. Por ejemplo,
Cada vez que hay operaciones directas, es decir, no existe participación de freight forwarder, cuando no existe participación de freight forwarder, ¿qué es lo que hace la agencia de aduana? La agencia de aduana completa una matriz de BL a través, en forma directa, de los portales de las compañías navieras. Un funcionario de la agencia de aduana, de acuerdo a los instructivos de embarque, completa, ¿no es cierto?, la matriz, y si la compañía naviera lo da por bueno, le pondrá su firma, ¿no es cierto?, y está autorizado. Al revés pasa cuando es a través de embarcadores, cuando es con freight forwarder, la agencia, ¿no es cierto?, la agencia de aduana le hace llegar al freight forwarder a través de un formato de su preferencia, puede ser perfectamente un archivo adjunto en un correo electrónico. Eso es lo que hace la agencia de aduana. ¿Y qué es lo que hace el freight forwarder? Emite el conocimiento de embarque y una vez que lo tiene emitido, se lo envía a su cliente exportador para que le diga si está bueno o no está bueno, para que lo apruebe, y para que posteriormente el Departamento de Operaciones del Freight Forwarder, a través de esta plataforma que se llama SIDEMAR, este conocimiento de embarque sea manifestado. Luego se verá si habrá que emitir documento en origen o en destino. Esto es súper interesante. Años atrás, cuando yo era más joven, los BL eran entregados al exportador dependiendo si el flete estaba pagado o no, es decir, collect o prepaid. Hoy día no es tan así. Eso del collect, del prepaid, no es así. Muchas veces el flete internacional podría pagarse en el destino, es decir, collect, no obstante se negoció de que la compañía naviera le entregue un original perfectamente al exportador. Hoy día eso es posible. Por eso que hoy día existe la figura del BL canje o el BL canjeado, donde tú le entregas al transportista el original y el transportista te entrega una copia, ¿no es cierto?, con todos los timbres que está dando fe que el original está. Las cosas han cambiado. Antiguamente era freight collect, freight prepaid. Hoy día, más allá de eso, puede que se negocie, ¿no es cierto?, que los BL sean emitidos tanto en el origen como en el destino. La mercancía ingresó entonces, a zona primaria y hay que embarcar. Hay que embarcar dentro de un plazo de 25 días corridos desde la fecha de aceptación del trámite del DUS. Ahí es donde se concreta el envío al exterior. Ahí es donde se concreta el envío al exterior. Este embarque o esta salida al exterior de las mercancías, ¿no es cierto?, será informado por el agente de aduanas, tanto en operaciones marítimas y aéreas, y también constatado por el servicio de aduana cuando se trate de operaciones en camiones. Ese es el embarque, la tercera etapa de este proceso. La cuarta etapa viene a reemplazar lo que hace 25 años atrás se llamaba declaración de exportación. Yo les dije que el primer mensaje reemplazó lo que antes se llamaba orden de embarque. Este cuarto paso, que se llama legalización segundo mensaje, viene a reemplazar lo que alguna vez, 25 años atrás, se llamaba declaración de exportación. Hoy día no se llama declaración de exportación. ¿Por qué? Porque antiguamente habían dos documentos, la orden de embarque y la declaración de exportación. Eso hoy día está concentrado en un solo documento y por eso que se llama documento único de salida. La palabra único es muy importante, porque todo se hace con el mismo documento. ¿Qué significa la legalización? En definitiva es el segundo mensaje. En definitiva es demostrarle a la aduana de que se ha cumplido con toda la normativa emanada por los textos legales, por toda la reglamentación que existe en este minuto, que permite que los bienes salgan desde Chile. Eso es lo que hay que hacer. Demostrarle a la aduana, en palabras sencillas, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a enviar todos estos documentos, nuevamente presentar todos estos documentos. No piensen ustedes que estos documentos van viajando en el sistema de gestión aduanera. No, para nada. Pero me refiero a que la carpeta del agente de aduanas debe tener los mismos documentos que se presentaron en el primer mensaje, evidentemente, más la guía de despacho, porque en el primer mensaje no estaba la guía de despacho, con la información según la formalidad que ya analizamos,
y lo más importante, la copia del conocimiento de embarque o el documento que haga sus veces. ¿Por qué el conocimiento de embarque? Porque eso está acreditando que realmente la mercancía se embarcó. Esa es la única diferencia que tiene esta legalización del DUS. Es decir, demostrarle a aduana de que se concretó la operación. En el caso de las ventas a firme, yo les podría decir a ustedes que el proceso de exportación terminó. Terminó con el primer mensaje y con el segundo mensaje. Pero las modalidades que son distintas de a firme, es decir, bajo condición, consignación libre y consignación libre con mínimo a firme, evidentemente la tarea no ha terminado. Y es por eso que existe un 5 paso que se llama valor definitivo de la operación, que se hace a través de un tercer mensaje. Y ese tercer mensaje se conoce como informe de variación al valor. Existen 210 días para que el exportador le pueda informar a aduana el precio real de la exportación, el valor real de la exportación. Piensen ustedes que las modalidades distintas de afirme, los precios pueden bajar, los precios pueden subir por distintos tipos de coyuntura, semillas que llegaron en mal estado, frutas que llegaron en mal estado, que no cumplieron con el protocolo del calibraje, el cobre que subió o bajó respecto de la cotización diaria de la bolsa de metales, etcétera, etcétera, etcétera. Existen 210 días para que el mercado exportador chileno le pueda informar a aduana el estatus definitivo de la exportación. Y eso se conoce como informe de variación al valor. He tenido que correr un poquito porque tenemos hasta las 12. Yo partí con lo del video, qué sé yo, partí 11:07, 11:08. Y Rodrigo, te dejo el mando, voy a dejar de presentar. Yo voy a dejar de presentar para que tú continúes con el tema de los incentivos a los exportadores, Rodrigo. Perfecto. Bien, buenos días a todos. Hola, ¿me escuchan? Buenos días, Rodrigo, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Buenos días, Oye, buenos días. voy Bienvenido. a compartir la pantalla Estamos viendo. y darle, en primer lugar, mientras hacemos esto, por supuesto, agradecer a DataSur, agradecer primero a Alejandro Garay por la invitación. Un gran desafío, hace mucho rato que no tenemos este tipo de actividades acá. Segundo, agradecer a DataSur, a Zulueta, por este tipo de charlas que se están generando, que son re importantes y que tienen que ver con todo el proceso del conocimiento del comercio exterior, algo que para todos nosotros es de primera necesidad. Recordemos que el comercio exterior es la más importante que tiene el país. El país vive por y para las operaciones de comercio exterior. Bien, estamos llegando a nuestra presentación. También voy a ir corriendo un poco. La temática mía es comentarles respecto de los incentivos a los exportadores. Para ello, solo quiero mostrar una gráfica de la SUBRAE, de la Secretaría de Relaciones Internacionales, y quiero centrarme donde dice exportaciones no cobre. Si ustedes se dan cuenta, las exportaciones no cobre en 1960 eran 148 millones de dólares, y ya el año 2019 eran 36.135 millones de dólares. Eso no es simple, ¿verdad? No es por generación espontánea, algo se hizo ahí. Y respecto de esas actividades, tengo que tener presente que en los años 80 no solamente teníamos Pac-Man o los cubos Rubik o íbamos a jugar Flipper, sino que también en los años 80 se estableció
la base del despegue exportador chileno. Y básicamente esta base es una sola frase, que es no exportar impuestos. No exportar impuestos. Lo vuelvo a reiterar, no exportar impuestos. Es tan simple como eso. Eso es la base que ha permitido todo este tiempo, desde los años 80 a la actualidad, que nuestro desarrollo exportador y todos estos procesos que nos acaba de comentar Alejandro Garay, ¿verdad? Sigan siendo de primera línea. Nos permita tener un superávit en la balanza comercial, es decir, vender más de lo que compra el país. No lo olviden, por favor, no exportar impuestos. La primera ley, son varias leyes, ¿ya? Son varias leyes. Lo primero que tenemos que tener presente que son varias leyes. La primera de esta ley es la ley 18.480 del año 1985, que se conoce como la ley del reintegro a las exportaciones menores no tradicionales. Hoy en día esta ley devuelve el 3% sobre el valor FOB de la exportación menos comisiones u otros gastos deducibles, lo que técnicamente se denomina el valor líquido de retorno, ¿ya? ¿A quién le devuelve este 3%? Al exportador que exporta, que vende al exterior mercancías que son denominadas exportaciones menores no tradicionales. ¿Y cuánto es una exportación menor no tradicional? Aquella que, por posición arancelaria, en un año calendario, no vende más de 18 millones de dólares. Reitero, ¿cuál es la condición? Que la exportación sea de una mercancía menor no tradicional. ¿Cuándo es una exportación menor no tradicional? Cuando en un año calendario, el 1 de enero al 31 de diciembre, por posición arancelaria, el producto que se exporta no se ha vendido más allá de 18 millones de dólares FOB. O dicho de otra manera, las exportaciones tradicionales en Chile son de 18 millones $1 FOB hacia arriba. ¿Qué condiciones? Entre otras cosas, tenemos que cumplir. Lo primero que les quiero comentar ahora es que lo que estamos acá son las condiciones principales. Cada empresa exportadora es un mundo en sí. Por lo tanto, si bien es cierto, las leyes son transversales a todas las empresas, se aplican dependiendo del tipo de producto que tenga la exportación de esa empresa y se aplica de acuerdo al proceso productivo de esa empresa. Quiero, por favor, que eso lo tenga muy en claro, porque lo que estamos mostrando acá son condiciones principales, ¿ya? Volviendo al tema de la ley, devuelve un 3% sobre el valor líquido de retorno para exportaciones menores no tradicionales, pero también tienen que cumplir con la condición de que estas mercancías a lo menos contengan un 50% de insumos extranjeros. Un 50% de insumos extranjeros. ¿Por qué? Porque de esa manera se ha ido trabajando conjunto con la generación de los TLC, de los tratados de libre comercio. Cabe destacar que esta ley, en un principio, en aquel año 1985, comenzó con una devolución del 10, 5 y 3% del valor de la exportación. Por eso era una ley muy, muy interesante en su oportunidad. Hoy, después de todos los cambios, sigue vigente y me devuelve el 3% del valor, que no es menor, porque recuerda que cada vez que tú exportas, tomas tus costos, ¿verdad? Y le agregas un margen de contribución, un beneficio. Y si ese beneficio además le sumas el 3%, bienvenido sea. Otra cosa súper importante, no exportar impuestos. ¿Se acuerdan? Lo que yo les decía. Ojo, no exportar impuestos. Y esto se grafica, no exportar impuestos, se grafica en que la factura de exportación en Chile es una factura exenta. Es una factura que no tiene IVA.
Por lo tanto, nuestros exportadores, ya solo por el hecho de emitir la factura de exportación, están con un 19% de beneficio, porque no están cobrando ese 19% de impuesto local al extranjero. Otra condición que tiene que cumplir esta ley es que no tiene que estar incluida en una lista de exclusiones. Es una lista que el Ministerio de Economía publica una vez al año, antes del 31 de marzo de cada año, dice la norma, ¿verdad? Esta lista de exclusiones por posición arancelaria. Por lo tanto, si tu posición arancelaria, tu producto está en esta lista de exclusiones, tu producto está fuera del beneficio. ¿Por qué? Porque significa que es una exportación ya tradicional, ¿verdad? O que afecta a otros beneficios, como por ejemplo el estatuto automotriz. Si por algún motivo me niegan la opción o me rechazan la posibilidad, entonces yo puedo presentar una reconsideración ante la tesorería y la aduana en caso de rechazo. ¿Ya? ¿Cuál es el plazo que yo tengo? ¿Verdad? El plazo es de 270 días contados desde la fecha de legalización de la DUS, que es un plazo más que razonable para pedir el beneficio. ¿Cómo se solicita? Simplemente llenando un formulario, se llama formulario 70, y acompañando una copia de la DUS legalizada ante el Servicio Nacional de Tesorerías. Es más, hasta incluso lo puedes hacer por vía electrónica. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo se demora la tesorería en responder? Si todo está ok, la primera vez se demora en 15 días, y si es continuo tu solicitud de beneficio, no debiera pasar más allá de 5 días hábiles, ¿ya? Para que te devuelvan y te depositen ese monto que corresponde a tu cuenta corriente. ¿Ok? Si hubiera alguna dificultad, tú como empresa solicitaste el beneficio, teniendo presente de que la aduana tiene 5 años para hacer revisiones de este tipo de operaciones, y dentro de los 5 años la aduana dice, oye, realmente no debiste haber solicitado este beneficio, o el beneficio está mal calculado, entonces la aduana va y emite lo que se llama un cargo por la recepción indebida y te cobra. Entonces hace la solicitud, que te pide que devuelvas el monto devuelto que tú recibiste, más intereses, reajustes y incluso multas, si es que ellos lo estiman pertinente. Entonces, la primera y gran ley que nos hizo despegar en el desarrollo exportador chileno fue esta ley, la ley 18.480, reintegro simplificado. Así se conocía en aquella época, como el reintegro simplificado. Muchas empresas, muchas empresas utilizaron este beneficio. Porque ten presente, no, la factura de exportación, etc. Tus costos más un margen de contribución, eso de venta. Y sobre eso, además, te devolvían un 10, un 5 o un 3%, que hoy te devuelven solamente el 3%, era un super negocio dedicarse a exportar. La segunda ley es la ley 18.708, que está del año 1988, del año 1971. Esta ley establece un sistema de reintegros de derechos pagados por insumos que son incorporados en tu proceso de exportación y que luego son exportados. Por favor, tengamos presente que estamos hablando del año 1988. Hoy en día, el arancel aduanero es de un 6% sobre el valor aduanero de la mercancía. En aquella época, habían aranceles del 15% y luego del 11%. 15% sobre el valor de la mercancía. Tenías que pagar derechos
por productos impuestos a valores equivalentes al 15% del valor aduanero de la mercancía. Mucho más del doble de lo que pagamos hoy día. Entonces, ¿qué es lo que dijo la ley? Oye, mira, si tú traes insumos, ¿cuáles son estos insumos? Las materias primas, mientras no sean combustibles o fuentes de energía, los artículos de media elaboración, las partes o piezas importadas. ¿Ya? Materia prima, lo más pequeño, las partes o piezas, las unidades manufacturadas, un conjunto de partes, y artículos a media elaboración, aquellos que les falta la condición esencial para hacer un producto terminado. Pero esta ley tiene algunas cosas bien específicas y muy particulares. Una de ellas es que estos insumos pueden ser pueden ser importados por el propio exportador o por terceros. Lo que es la figura del exportador indirecto, ¿ya? Eso forma la figura del exportador indirecto. Ejemplo. Vamos a hacer jugos en polvo, ¿ya? Esos jugos para bebida. Los jugos en polvo, la gran mayoría, están hechas por más del 90% por azúcar. Por lo tanto, vamos a importar azúcar. El azúcar, en el proceso de importación, pagan los derechos de aduana y pagan además impuestos adicionales. Este azúcar, además, son importadas por traders, por empresas que se dedican a la comercialización del azúcar en el mercado internacional. Esta empresa trae 1.000 toneladas de azúcar, de las cuales 400 las vende a mi empresa. De esas 400 toneladas, yo 200 las utilicé para hacer estos jugos en polvo que exporté. Puedo hacer la relación de la exportación de esos jugos en polvo con el consumo de las 200 toneladas de azúcar y determinar qué cantidad de derechos pagarán estas toneladas de azúcar que fueron pagados además por un tercero. Por lo tanto, yo por el hecho de exportar, yo exportador soy beneficiario de la devolución de los derechos de aduana pagados por un tercero del insumo que yo utilicé en mi proceso de exportación. Exportador indirecto. Otra figura muy particular con el exportador indirecto, por ejemplo, es los vuelos internacionales. Y ahí hay una figura bien extraña, porque está ENAP importando el petróleo, el petróleo se lo vende a la refinadora hace un producto que se llama queroseno de aviación, ese queroseno de aviación se lo venden a las líneas aéreas hacen ranchos de exportación. Por esos ranchos de exportación, las líneas aéreas tienen derecho a recuperar la proporcionalidad de los impuestos que ENAP pagó en el petróleo. ¿Ya? Todo eso tiene que ver con un concepto que está ahí en la lámina que se llama factor de consumo. Perdón. Factor de consumo. Ese factor de consumo no es nada más ni nada menos que la relación del insumo-producto. Es decir, cuánto insumo yo necesito para producir un producto. Y ahí tenemos, por ejemplo, las botellas de vino. Y la pregunta que uno puede hacer ahí es, ¿cuántas botellas de vino se necesitan por cada botella de vino que exporto? Reitero la pregunta, parece un trabalengua, pero muy simple. ¿Cuántas botellas de vino necesito por cada botella de vino que yo exporto? Necesito una botella de vino por cada botella que se exporta. ¿Cuántos tapones de corcho necesito por cada botella de vino que yo exporto? Un tapón de corcho por cada botella de vino. Y así puedo tener la relación. En este caso, estos factores de consumo son muy simples, ¿verdad? Porque es uno. Pero pensemos que estamos exportando filetes de salmón. Entonces, ¿cuánto alimento de salmón consumió el salmón para poder exportar un filete de salmón de 1 kilo? Ya se nos complica la cosa.
O nos vamos a la industria minera. ¿Cuánto de la roca que yo tengo que tener necesito para poder exportar una tonelada de concentrado de cobre, una tonelada de concentrado de oro? ¿Verdad? Existen estos factores de consumo que son análisis muy técnicos, pero que nos permiten poder llegar a determinar cuáles son los derechos que se pagaron y proporcionalizarlos en relación a la exportación, al producto que yo estoy exportando. Entonces, la primera figura de esta ley 18708, la figura del exportador indirecto. La segunda figura es que considera también este beneficio para los exportadores de servicios. Y viene a incluir, fíjate, en el año 1988, el concepto de la exportación de servicios. Le viene a dar la importancia que tiene hoy. Casi el 35-40% de las exportaciones en Chile son exportaciones de servicios. El año 1988, esta ley le vino a dar el beneficio. Si yo hacía un informe y necesitaba importar computadores para poder trabajar en ese informe técnico y poder exportar ese servicio, y esos computadores pagaron impuestos, yo puedo recuperar ese impuesto. ¿Ok? Luego, tenía otra figura, que es la de... Esta es la figura que tiene, que es que considera las ventas a zona franca como exportación para aprovechar el beneficio de la ley. ¿Cómo es eso? Ventas a zona franca, sí. Entendiendo que la zona franca es una zona de extraterritorialidad aduanera, es decir, un trozo del extranjero en Chile, ¿ya? Por lo tanto, si yo estoy en Santiago y tomo este producto, no sé, estos audífonos, tomo estos audífonos, los vendo a Iquique, a la zona franca de Iquique, esa venta, si bien es cierto local, es considerada exportación para los efectos de la ley. Y si estos audífonos yo vendí a la SOFI, ¿verdad? Pagaron derechos de aduana, tengo la posibilidad de recuperar esos derechos de aduana. O sea, me devuelve los derechos de aduana pagados por los insumos incorporados en el proceso de exportación. Considera al exportador como un exportador también, un tercer exportador. Beneficio para los exportadores de servicio. Considera exportación la operación franca, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Una solicitud que se presenta al servicio de aduana y para lo cual, a contar de la fecha de la legalización de la DUS, ¿verdad? De la DUS 2, que dice Alejandro, a partir de la fecha de legalización, entonces yo tengo hacia atrás 18 meses. Es decir, puedo invocar importaciones de insumos incorporados en mi proceso de exportación de hasta 18 meses atrás. Y para pedir el beneficio, tengo 9 meses. Por 9 meses para solicitar el beneficio. Entonces, esta es nuestra segunda ley. La tercera ley tiene que ver con bienes de capital. Y esto es solo un poquito de historia, porque si bien es cierto, esta ley no está eliminada, esta ley 18634 le permitía a quienes hacían inversiones en bienes de capital ingresar los bienes de capital sin pagar los derechos de aduana y pagarlos en cuotas, al tercer, quinto y séptimo año normalmente, ¿verdad? Pero si ese bien de capital utilizaba esas maquinarias en producir bienes de exportación, al tercer año, si las ventas más o menos superaban el 50%, entonces lo que pasaba es que se generaba un castigo de esa deuda, se eliminaba. Hoy esa ley sigue vigente. La 1864 sigue vigente, pero pagas intereses, que es una locura. En cambio, en el año 2008 apareció una nueva ley, que es la ley 20.269, que viene a ser todo mucho más fácil. Y esta ley que te dice, oye, todos los bienes de capital que estén considerados como tales en impuestos internos, todos aquellos bienes que son considerados bienes de capital, es decir, aquellos bienes que sirven para producir otros bienes, entonces, solo por el Ministerio de la Ley van a ingresar libres de impuestos. Libres de impuestos. Libres de los derechos de aduana. Y lo mejor de todo, oye, no me interesa si es nuevo o usado, me interesa solo que sea bien de capital y no me interesa de dónde venga. Porque no me da lo mismo si viene de un país
que tenga acuerdo económico o viene de un país que no tiene acuerdo económico, ¿ya? TLC o no TLC suscrito. O sea, de cualquier parte del mundo lo hemos usado siendo bien de capital solo por la ley 20.269 del año 2008. Entonces, esto viene de capital, ingresa libre de impuestos. ¿Cuál es lo que está detrás? Oye, dejo de ganar yo fisco los impuestos que pagarían, pero gano en la instalación de la maquinaria, alguien tiene que enseñarle a usar, alguien tiene que operar, y significa que estoy haciendo industria. No se olviden que una de las maneras de medir el crecimiento del país es la cantidad de bienes de capital que se importan permanentemente. Uno se entusiasma con esto, ya me quedan 5 minutos, pero bueno, vamos. Hay uno que a mí me encanta, que es el que yo encuentro, desde mi punto de vista personal, con toda la experiencia que tengo, lo encuentro la experiencia, el incentivo con mayor fuerza, que se llama almacén particular de exportación, un día a misión temporal de perfeccionamiento activo. En virtud del tiempo, es muy simple, Yo, empresa, voy a la aduana, habilito mi recinto como un almacén particular de exportación, lo que permite ingresar por un periodo de 5 años, me lo habilita la aduana, y además me da 2 años para poder hacer las acciones, las operaciones técnicas y la exportación. Tengo habilitado este almacén particular de exportación, mi recinto normalmente, mi industria, mi espacio físico, y lo que hago es ingresar los insumos. Pero al contrario de la ley 18.708, en que ingresaba los insumos, pagaba los impuestos y luego devolvía, solicitaba la devolución, ¿verdad? En este caso, por favor, escúchenme bien, en este caso no pago nada. Exacto, no pago nada, no pago ni derechos de aduana y pago IVA. Oye, tal vez mi producto ingresa libre porque viene bajo un acuerdo, bajo un TLC, ningún problema. Pero te estás dejando de pagar el 19%. No es que te vayan a devolver el IVA, sino que vas a hacer caja, porque tienes un 19% que no tienes que sacar de la caja para pagarlo. Ingresas tu producto, haces tu proceso de producción y exportas. Y cancelas, cuadras. Importé 100 botellas para hacer un vino y exporté 98 botellas porque puede haber una pérdida ahí, ¿no es cierto? Pero acredito la pérdida y quedo cuadrado con la aduana. Y hago caja. Es un tema más financiero hoy día, pero que no es de menor importancia. ¿Ya? Me autoriza la importación siempre que no supere el 10% del valor de lo ingresado. Puedo pedir prórroga en ampliación de plazos. Algunos procesos pueden ser en otros recintos, etc. Y finalmente, en honor al tiempo, finalmente vamos a ver lo que es el IVA exportador. Y en cuanto al IVA exportador, lo que nosotros tenemos que saber es que hay 2 normativas que están dentro del decreto ley 825 que nos favorecen a los exportadores. La primera es el artículo 12, que deja exenta a las exportaciones. Todas las ventas al exterior son exentas de IVA. Suben. Primer beneficio. Segundo beneficio, como para poder producir mi bien de capital, yo hago importaciones o compro productos en Chile, con lo cual yo pago IVA y se me genera un IVA crédito, pero no tengo un IVA débito de la exportación, me dicen no importa, vamos a hacer una devolución. Y lo hacen de esta manera. ¿Verdad? Imputando el IVA crédito contra el débito fiscal generado por las ventas a servicios. Devolviendo a través de una solicitud de devolución del servicio de impuestos internos una vez que yo realicé la exportación, ¿verdad? Y puede ser también incluso un IVA que sea devuelto de forma anticipada, un IVA anticipado. Por ejemplo, yo estoy desarrollando un proceso de producción de un producto que va a ser exportado, ahora estamos en julio,
en junio, que va a ser importado en septiembre, entonces voy a comprar insumos durante junio, julio y agosto, y esos insumos pagan IVA. Me dice, si yo tengo una autorización del Ministerio de Economía, que normalmente la otorga sin mayor dificultad, con cargo a esa resolución, entonces yo puedo pedir los IVA que pagué tanto en julio, agosto y septiembre para la exportación que iba a ser más adelante. Entonces, puedo recuperar el IVA mediante imputación entre crédito y débito fiscal, puedo recuperar el IVA anticipado, se solicita ante el Servicio de Impuestos Internos. Aquí tiene que ver con temas de remanente de impuestos, un tema más tributario, pero no por eso que es menos interesante. Si hacemos un resumen, 18.480 me devuelve el 3% del valor líquido del retorno. 18.708 me devuelven los derechos de aduana pagados en la importación de insumos incorporados en productos de exportación. La ley de bienes de capital. Me interesa que lleguen los bienes de capital sin pagar impuestos para que usted haga productos que van a ser exportados. Luego tenemos la mesa particular de exportación o la mesa temporal de perfeccionamiento activo que permite ingresar sin pagar derechos ni IVA haciendo caja siempre y cuando el producto va a ser exportado. Y además te devuelven el IVA. O sea, si vamos sumando todos los beneficios, insisto, teniendo presente que cada empresa tiene sus particularidades propias, entonces, oye, ¿cómo no hace conveniente exportar? Solo para cerrar, los acuerdos comerciales favorecen el intercambio comercial, pero yo creo que hoy día los incentivos deben ir en otra área. Primero, aumentar los mercados y los productos de exportación, como por ejemplo a través de la generación de la ventanilla única, como es el SISEX, el Sistema Integrado de Comercio Exterior. Hay que potenciar SISEX, eso es importante. Disminuir los plazos de exportación. Y finalmente, la creación y fortalecimiento de herramientas tecnológicas de las operaciones de comercio. Y ahí tenemos, por ejemplo, DataSur como un ejemplo de aquello, en el sentido de que tú puedes buscar información que importa para tus operaciones, pero debiera haber un mayor incentivo en ese desarrollo. Bien, eso es lo que tenía para ustedes, así que agradezco a todos, espero que hayan visualizado la importancia de exportar. Alejandro, no sé qué opinas tú. Vemos si hay preguntas, respuestas. Lorena. Felicitarte, Rodrigo, muchas gracias por esta sinergia. Nada más despedirme yo. Muchas gracias por la audiencia. Muchas gracias, DataSur. Muchas gracias, Agencia de Aduana Patricio Zulueta. Muchas gracias. Gracias Alejandro, gracias Rodrigo. Para mí fue muy interesante todo lo que han hablado y nos quedaron a varios interlocutores, varios auditores que estamos aquí, que nos estamos cruzando llamados telefónicos para ver si se puede repetir esta conversación de Rodrigo, fundamentalmente porque todos pensaron en el dinero que se puede llevar al bolsillo. Así que vamos a evaluar con DataSur de repetirla, pero ampliándola aún más a temas más profundos, si es posible, Rodrigo. Así que probablemente sea un nuevo desafío para... Disponible, ahí podemos trabajar en sinergia con Alejandro, tomar un par de casos y hacer algún desarrollo entretenido, hacer un roleplay, por ejemplo, Alejandro, sería algo interesante de hacer en este tipo de cosas. Perfecto, yo disculpe, estimado Rodrigo, que le mando mi saludo y te saludo a toda la audiencia y le agradezco muchísimo de parte de Zulueta, de DataSur, la presencia que tienen en estos foros. Lo paso al administrador DataSur para que haga el cierre. Muchas gracias a todos por haber participado el día de hoy. Acá en el chat nos escribe mucha gente, muy agradecidos están todos. Mauricio García dice saludos, buena charla, excelentes expositores, dice Francisco. Julio Valenzuela dice muchas gracias a DataSur y los expositores. Y así entre otros, Ricardo Muñoz dice especialmente a don Rodrigo, muchas gracias por la exposición.
Laura Camacho dice, sí, muchísimas gracias, ojalá puedan repetirla. Saludos, profe Alejandro. Gracias, buenísima charla. Víctor Valenzuela, excelentes panelistas, muy buenas posiciones, claras y contundentes. Jean Castillo dice, saludos colegas, un abrazo. Alexis Barriga dice, excelente, gracias por compartir su experiencia. Y Ana María dice, estoy viéndolos desde Brasil. Nicole, no tengo el apellido, dice que excelente práctica, gracias desde México, mira, muy bien, Mejía Covarrubia, asociados desde México. Diana Ortiz dice, no puede estar, llegué tarde por temas laborales y quiero saber si puedo repetir la grabación. Sí, va a estar disponible en nuestra plataforma, ahí nos puede escribir a Datasur para ver cómo la podemos conseguir. Bueno, y así todo un montón de comentarios de agradecimiento a todos ustedes también por haber participado el día de hoy. Y bueno, con esto ya damos el cierre y nos encontramos en otra sesión de Datasur. Atentos a nuestras redes sociales, ahí vamos a estar publicando también todas las capacitaciones, todos los cursos, charlas que tengamos disponibles durante este mes y todos los que siguen propiamente tal, ¿ya? Así que hasta la próxima.